Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Lucha Anticorrupción. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. Asimismo, agradecemos el apoyo de Control Risks, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. También agradecemos el apoyo de nuestros miembros de Sponsors Club Latino, Consortium, Diunsa, DOL, Ficosa, Securities, nuestros miembros Oro, Cargill, KPMG y UNO, y a nuestros miembros Plata, Kimberly Clark. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar todos sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos móviles. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio para preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus dudas. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al ingeniero Héctor Dubón, quien es director de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Buenos días a todos. Gracias, Daniela. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, sean todos bienvenidos al webinar Lucha Anticorrupción. Esta temática reviste mucha importancia y relevancia para nuestro país y debe ocuparnos en entenderla, en conocer sus raíces y sobre todo accionar para buscar aquellos mecanismos que permitan combatirla de frente y con un único objetivo claro: erradicarla de nuestra sociedad. Porque la corrupción impide el desarrollo, se pierden importantes recursos financieros y la confianza pública en el Estado disminuye, perjudica el funcionamiento de las instituciones públicas y sobre todo afecta a la democracia y la gobernabilidad de los pueblos. Hoy nuestra panelista Valeria Vázquez, analista Centroamérica Control Risk, nos va a hablar de uno de estos mecanismos, la Corte Suprema de Justicia y la CICI. Algo tan largamente esperado por algunos, temida por otros, pero invisible hasta ahora. Valeria, el foro es tuyo y gracias de parte de AmCham Honduras por ser parte de nuestros esfuerzos de mejora del clima de negocios de Estados Unidos y Honduras. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. Y antes de dar inicio y cederle la palabra a la licenciada Valeria Vázquez, quiero hablar un poco acerca de su reseña. Valeria es analista del equipo de análisis de riesgo globales de Control Risks, con sede en la Ciudad de México. Como parte de su rol, Valeria brinda análisis de riesgo político, operativo, social y de seguridad en Centroamérica. Produce actualizaciones periódicas para los servicios de suscripción en línea de Control Risks, así como proyectos de consultoría a medida para clientes con presencia en Centroamérica. Los proyectos recientes de Valeria incluyen monitoreo de cambios políticos y regulatorios en países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
También realiza análisis en profundidad sobre temas clave de inestabilidad política, geopolítica, seguridad y malestar social en la región centroamericana. Antes de unirse a Control Risks, Valeria trabajó como analista independiente de riesgos políticos y económicos, donde se centró en la investigación y el análisis de temas políticos en América Latina y Centroamérica. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra, con una maestría en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además de su español nativo, habla inglés con fluidez y tiene conocimientos de mandarín. Sin más preámbulo, ahora sí, Valeria, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Daniela. Comparto la presentación. Nuevamente, muchísimas gracias a AmCham Honduras por la invitación y por la constante relación que hemos tenido en el último tiempo. Y bueno, como ya comentaba Daniela, hoy vamos a enfocarnos un poco en cómo está la lucha anticorrupción en el país, considerando ciertos eventos, ciertas instalaciones que vienen a futuro. Y bueno, un poco la agenda del día de hoy, empezaremos hablando un poco cuáles son los principales retos en este combate contra la corrupción, cómo ha sido esa transición de la nueva Corte Suprema de Justicia, pese a que lleva poco tiempo, que se espera. Luego también platicar un poco sobre la instalación de la CICIG, que es el panorama que vemos en el 2023, y bueno, y también una parte de preguntas y respuestas para atender cualquier duda o comentario que puedan tener. Y bueno, para quienes no nos conocen, ControlRisk, que es una consultoría global, ayudamos a las empresas a manejar riesgos, a aprovechar oportunidades y a resolver diferentes tipos de problemas. Tenemos presencia alrededor del mundo y desde la oficina de Ciudad de México cubrimos Honduras y bueno, y el resto de países de Centroamérica. Bueno, para empezar un poco al tema, los principales retos, cuáles son los principales retos anticorrupción, cómo está el ambiente tanto de independencia judicial, de corrupción en los últimos años. Creo que es importante ver a fondo cuáles son estas debilidades. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la fragilidad de las instituciones públicas, una interferencia política que se ha visto muy marcada en los últimos años, tanto en el sistema judicial como en distintas agencias, que el deber de estas agencias sería perseguir la corrupción, pero debido a este nivel de interferencia política ha sido muy difícil lograr cambios sustanciales y mejoras en los últimos años. Luego también la falta de voluntad política y lo que comentaba al principio de independencia judicial ha obstaculizado esta lucha anticorrupción. Y por ejemplo, un ejemplo que resalta en esta falta de voluntad política es, por ejemplo, en el anterior gobierno de Juan Orlando Hernández estaba la MASIG, que era este mecanismo también que intentaba investigar casos de corrupción de alto impacto, un poco como presidida por la OEA. Empezó en el 2016, pero ya para el 2020 no se renovó este mecanismo debido a esta falta de voluntad política, porque se estaban empezando a investigar, digamos, casos de alto perfil. Y bueno, el gobierno en ese entonces decidió no renovarlo y por ende acabar, digamos, un poco con un mecanismo que estaba intentando realizar ciertos cambios. Y bueno, desde ese entonces no hay una figura, digamos, independiente en el país que investigue estos casos de corrupción, tanto de gobiernos actuales como de administraciones anteriores. Y luego también la falta de recursos, tanto económicos, logísticos, administrativos, ha promovido una falta de experiencia en cuanto a cómo combatir esta corrupción, cómo realizar investigaciones. Luego también está el factor de que hay muchos, digamos, por detrás del sistema judicial hay muchas investigaciones pendientes que debido a esta falta de recursos imposibilita un poco cómo perseguir y un poco generar cambios en cuanto a cuestiones de corrupción.
Luego también existe una baja credibilidad en el sistema judicial. Esto a lo largo de los años se ha ido pronunciando aún más. Probablemente durante la administración anterior se acentuó de una manera un poco más, no solo localmente, sino también internacionalmente. Distintos, digamos, distintos socios comerciales, organizaciones internacionales no gubernamentales también intentaron, digamos, realizar ciertos, no cambios, pero sí empujar un poco esta lucha anticorrupción, pese a que, bueno, no ha sido posible, pero esta baja credibilidad en el sistema judicial también afecta un poco, por ejemplo, si lo vemos desde una perspectiva de inversión extranjera. Una de las principales preocupaciones de personas, de empresas o inversionistas interesados en invertir en Honduras es esta falta de credibilidad que existe en el sistema judicial, porque bueno, al final, en cuanto a inversión extranjera, es uno de los principales focos que llaman la atención en general. Y bueno, en el caso de Honduras, es una bandera roja pues, que a lo largo de los años ha ido aumentando. Luego también la falta de mecanismos y de control, que bueno, en su entonces la MASIC era un tipo de mecanismo que intentaba controlar los casos de corrupción, pero sin embargo no se lograron mejoras. Y ahora, a lo largo de los años, el único, digamos, la única institución encargada como de manejar ese tipo de cuestiones ha sido en instituciones públicas, no independientes, por lo que nuevamente menciono, ha imposibilitado esta lucha. Y luego también si podemos ver el gráfico de la derecha, cuál es el costo de la corrupción. Como podemos ver, a lo largo de los años del 2014 ha ido subiendo. Anualmente ha llegado a representar el 12% del PIB. Claramente es un gasto un costo de corrupción en el sector público. Sin embargo, eso también detiene ciertas mejoras tanto en infraestructura, en programas sociales. Entonces también obviamente afecta no solo el entorno del sector público, sino también del sector empresarial, porque debido a este costo se detienen otro tipo de inversiones para mejorar este ambiente. Bueno, un poco adentrándonos un poco a la nueva Corte Suprema, que bueno, fue un proceso largo, tomó más tiempo de lo esperado. Sin embargo, bueno, ya está instalada, es un proceso de transición. Esta nueva Corte estará hasta el 2030, son 7 años en los que, en teoría, los 15 nuevos magistrados deberían de, digamos, actuar independientemente y luchar contra esta corrupción que ha estado tanto en el sistema judicial como en ciertos sectores del ambiente público. Y bueno, un poco viendo a futuro para este año qué es lo que le viene a la nueva Corte Suprema. Es básicamente la elección del fiscal general, que está programada. El nuevo fiscal debe de tomar posesión en septiembre. Luego también, entre las primeras acciones que ha identificado la Corte son estos procesos de extradición que han estado un poco en cola y que no se ha logrado, digamos, materializar, más que todo relacionado al crimen organizado y un poco con administraciones anteriores. Luego también en cuestiones de seguridad, la Corte Suprema tomará un rol un poco más relevante debido al entorno un poco y a las medidas que está tomando la actual administración de Castro en cuanto a combatir esta inseguridad. También la Corte Suprema se espera que actúe de una manera un poco siguiendo un poco los lineamientos del gobierno en cuanto a eso, pero sí también tendrá un rol protagónico en la lucha contra el crimen y las pandillas. Y bueno, un poco regresando a este proceso de transición de una Corte Suprema que estuvo 7 años en el poder, que fue conocido un poco por un alto índice tanto de imparcialidad como de impunidad. Obviamente hay debilidades estructurales en el sistema judicial dentro de la Corte Suprema que pese a este cambio
y pese a que los 15 magistrados fueron elegidos con una nueva normativa, un nuevo proceso, siempre están estas debilidades estructurales, las cuales es poco probable que mejoren, al menos no en este 2023, en estos primeros meses de la nueva Corte Suprema. Luego también hay ciertas preocupaciones en cuanto a quiénes son estos nuevos 15 magistrados. Algunos han sido señalados por ser muy cercanos a Xiomara Castro, a su esposo, a la familia. Y bueno, esto también preocupa un poco el tema de la independencia judicial y cómo pese a que está esta cercanía, cómo va a jugar un poco el rol tanto de la relación que tienen con el gobierno, a como los casos de corrupción que les pueden llegar de la administración, de la actual administración. Y bueno, también el proceso un poco de cómo se eligió esta nueva corte fue bueno, de los partidos políticos que tiene mayor proporción en el Congreso, mayor número de escaños en el Congreso, por lo que también hay ciertos miembros de la Corte Suprema y que también está generando un poco de alarma y de preocupación, que tienen ciertas investigaciones relacionadas a corrupción. Sin embargo, bueno, ellos fueron vetados en un principio, al final pasaron todos los filtros, el Congreso los eligió. Sin embargo, sí, estas preocupaciones llaman la atención, sobre todo por este nuevo plataforma que intenta proyectar el gobierno en cuanto a la lucha anticorrupción. Todavía es muy pronto para evaluar y analizar un poco si en verdad esta nueva Corte Suprema tendrá una independencia judicial ideal para combatir la corrupción. Es probable que a lo largo de los meses que restan del 2023 vamos a ver ciertas acciones que probablemente indiquen una independencia judicial. Sin embargo, también es probable que hayan ciertas cuestiones como por ejemplo casos de corrupción o investigación de cuestiones que afectan a la actual administración. Es probable que también veamos cierta parcialidad en estas cuestiones, pero como menciono, todavía es muy pronto para evaluarla, pero sí, bueno, en un principio, debido a cómo fue elegida, se espera que sí actúe de una manera más independiente en comparación con la anterior corte. Pero bueno, pero esto también, digamos, estas preocupaciones y estas alarmas que han estado desde que se empezó a elegir la Corte, también generará un poco de escrutinio tanto del sector privado, local, de la sociedad civil, tanto local como extranjera, y bueno, también de socios claves como Estados Unidos. Y creo que esto ha sido muy marcado desde que tomó posesión Xiomara Castro. Socios, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, han estado muy interesados en que tanto impunidad, falta de independencia judicial, corrupción se combatan. Un ejemplo creo que muy claro es esta instalación de la CICIG, que bueno, ya fue una de las promesas claves y estrella de la campaña de Xiomara Castro. Todavía no hay ninguna fecha clara. Se espera que probablemente entre 6 meses o al final del año, principio del 2024, se generen se vea un poco más claro si se va a realizar la instalación, cómo se desenvolverá esta instalación. Sin embargo, bueno, todavía todavía las cosas no están muy claras. Por el momento, de acuerdo con un memorándum de entendimiento que firmó el gobierno con la ONU en diciembre del año pasado, el proceso podría finalizar en junio o julio, pero bueno, todo depende tanto también de la voluntad política del gobierno para de verdad, digamos, cerrar ciertas reformas que es necesaria para este combate a la corrupción. Y bueno, al final también depende mucho y va a estar muy alineada a la independencia de la Corte Suprema para resolver distintos casos. Y bueno, y también una de las principales, digamos, preocupaciones de la ONU es si este mecanismo va a tener una independencia, va a tener un mandato independiente y la capacidad también digamos, de que el personal de la misión sea independiente, y creo que eso será clave en cuanto
así el mecanismo será instalado en junio, julio, como espera la ONU. Y bueno, ahorita estamos justamente en la fase 1. Una misión de expertos de la ONU llegará al país a principios de mayo, en la segunda semana de mayo, con la intención de evaluar los instrumentos, las instituciones, las capacidades existentes del sistema judicial en Honduras, para ver si en verdad los instrumentos y las instituciones que están al alcance, que estarían al alcance de este mecanismo son acorde a la lucha anticorrupción, que es uno de los principales objetivos de esta instalación. Y bueno, también identificarán ciertas reformas jurídicas necesarias para el establecimiento de la CICIG, ciertas derogaciones también. Por ejemplo, hay una de las principales leyes, proyectos de ley que está ahorita es por ejemplo, la ley de amnistía que se aprobó en febrero del año pasado. Y bueno, yo creo que es una de las principales preocupaciones, sobre todo porque absuelve de delitos de funcionarios, digamos, públicos que trabajaron durante la administración de Mel Zelaya, 2006 al 2009. Y bueno, entonces digamos que esta ley ha sido utilizada un poco para que se desestimen estos casos de corrupción. Entonces, en teoría, una de las principales reformas por las que la misión de expertos de la ONU está viendo es esta. Luego también probablemente se relacionan un poco al tema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bueno, luego pasando esta fase de visita, la ONU presentará sus hallazgos principales, cuáles serían los siguientes pasos, y entre estos pasos probablemente qué leyes haya que derogar y cuáles haya qué reformas son necesarias para que la CICIG llegue. Y bueno, pasando a esta fase, se encuentra la fase 2, que es básicamente poner por escrito los acuerdos entre ambas partes, definir quién será el titular de la misión y cuál será su equipo de trabajo. Esta es una de las principales preocupaciones tanto del gobierno como de la ONU hasta el momento. Todavía no se sabe, no se tiene muy claro quién decidirá quién va a ser el titular de la misión, pero si vemos un poco, digamos, el ejemplo de la CICIG en Guatemala, quien estaba al cargo de la misión, que también fue un mecanismo de la ONU y que combatió muchos casos de corrupción e incluso mandó a la cárcel a un expresidente. Era una persona independiente, no del país, y creo que esto será clave un poco también para ver si tanto el gobierno como la ONU pueden llegar a un acuerdo en cuanto a esto. Y luego también qué acciones legislativas, un poco de lo que comentábamos antes. Aquí ya será más como que en la fase 1 la ONU recomienda, pero en esta fase se llega a un acuerdo de cuáles acciones legislativas son necesarias para erradicar la corrupción o para luchar contra la corrupción. Luego también las fuentes de financiamiento, que una de las principales preocupaciones son más que todo de la ONU, y también es un obstáculo para una instalación exitosa. En teoría, la ONU recomienda fondos híbridos provenientes de cooperación internacional de principales socios. Ciertos países como Suiza ya han indicado que estarían, digamos, de acuerdo en financiar parte de esta instalación. Y bueno, y también de la ONU. Sin embargo, el gobierno también había comentado en un principio que ellos también estaban interesados en financiarlo. Sin embargo, ahí ya digamos que hay una brecha entre financiamiento e independencia judicial, porque muchos de estos fondos públicos pues también estarían financiando un mecanismo que en teoría y en la práctica debería ser independiente. Y bueno, y también en esta fase se seleccionarán los primeros casos de redes de corrupción público-privado de alto impacto, cuáles serán los primeros a investigar, tanto para el titular de la misión, para el equipo de trabajo. Y bueno, esto es más que todo como una imagen de lo que viene en cuanto a la instalación. Como mencioné al principio, todavía no está muy claro
dado que fue una de las principales promesas de la campaña de Castro. Se espera que muestre cierta voluntad política y que este proceso de instalación sea lo más fácil posible y que no haya complicaciones. Sin embargo, siempre habrán temas, más que todo de acuerdo que tenga tanto el gobierno como la ONU, y creo que bueno, esperamos que al final de año o entre mitad y a final de año ya se tenga un poco más claro cómo será la instalación, cuáles sean los primeros casos, y lo más probable también, más que todo porque esto es un acuerdo que ambas partes tienen que estar, digamos, un poco en la misma página de qué primeros casos perseguir. Es probable que los primeros casos de investigación sean de una administración anterior, pero como menciono, también aquí viene a jugar un poco muy importante la voluntad política del gobierno, así quieren investigar casos de corrupción de su actual administración, y creo que eso también será clave para cómo tanto socios claves como Estados Unidos, la ONU, cómo tomarán esta lucha anticorrupción. Y bueno, un poco viendo lo que resta para este 2023, como mencioné anteriormente, viene la elección del fiscal, que va a estar desde este año, es el 2028. Antes del 1 de septiembre ya tiene que estar un nuevo fiscal que va a sustituir a Oscar Chinchilla. Y bueno, esta elección será muy similar a la elección de la Corte Suprema. Diputados, el Congreso decidirá finalmente quién será el seleccionado. Se necesitan 86 votos. Probablemente, considerando y tomando un poco de punto de partida como fue el proceso de selección de la Corte Suprema, se espera que este proceso sea similar, es decir, un proceso un poco largo, con ciertos obstáculos, más que todo en el Congreso, de llegar a acuerdos, y bueno, al final, por ahora todavía no han, la junta que elige quiénes son los candidatos todavía no ha empezado a definir quiénes serán. Probablemente lo haga entre mayo y junio, para que haya tiempo, digamos, para hacer todos los filtros, los exámenes que son necesarios. Pero sí, en un principio, en septiembre de este año ya debería estar operando. Sin embargo, también es posible que, como pasó con la Corte Suprema, esta fecha de inicio se alargue un poco, pero bueno, todo dependerá de los acuerdos que se logren en el Congreso, y también cuál será el rol del Ejecutivo en este proceso. Y luego, bueno, como mencioné también, ciertos avances en la instalación de la CICIG. Aunque el gobierno espera que para final de este año ya esté instalada, digamos, exitosamente y operando, es poco probable, pero bueno, todo dependerá de cuáles sean las principales acciones en cuanto a esto, principalmente del gobierno. Y luego eso también, como mencioné al principio, generará cierto escrutinio sobre el combate a la corrupción. Mucho de esto escrutinio, digamos, en años anteriores no se ha visto tan reflejado en las relaciones comerciales que tenga Honduras con distintos, más que todo con Estados Unidos. En este caso también es probable que no haya ninguna consecuencia comercial. Sin embargo, sí, digamos, las relaciones diplomáticas estarán centradas en este escrutinio. En días anteriores hemos visto como por ejemplo, ciertos informes del gobierno estadounidense han indicado que una de las principales preocupaciones, aparte de la inseguridad que vive el país y de cómo se maneja esta inseguridad y cuál es la respuesta del gobierno, también viene el combate a la corrupción. Y porque, bueno, en un principio, desde que el nuevo gobierno tomó posesión, la relación con los principales socios comerciales ha sido muy buena. Hemos visto ciertos cambios en estas relaciones comerciales, más que todo de quiénes son los socios, pero en teoría, digamos, este escrutinio no afectará negativamente tanto
la inversión extranjera proveniente de estos socios, y bueno, es poco probable que se vea afectada negativamente. Luego también es probable, y como mencioné un poco al final de la CICIG, es probable que las investigaciones, las principales investigaciones, quizás no de la CICIG, pero del sistema judicial y de la Corte Suprema, estén focalizadas en casos de administraciones anteriores, sobre todo de la administración de Juan Orlando Hernández. Hasta el momento, y bueno, desde enero del año pasado, se ha visto ciertos casos de corrupción que se han iniciado a investigar, de funcionarios públicos del gobierno anterior. Sin embargo, todavía esto no se ha materializado en descubrir una red de corrupción y de investigar esta red de corrupción, por lo que sí se espera que la CICIG en este caso tome un rol importante. Y bueno, yo creo que también es importante hablar un poco de cómo esto impacta al sector empresarial, a la inversión extranjera. Como mencioné al principio, este entorno de corrupción ha afectado significativamente, digamos, cómo relacionarse con el sector público, con instituciones públicas, y creo que es importante identificar cuáles son estas principales fuentes de corrupción al tratar con el sector público. Y creo que el principal hoy en día es las relaciones que se tienen con aduanas. En aduanas hay mucha corrupción de oficiales administrativos, sobre todo. Luego también en cuestiones de contratación pública. Y bueno, con las fuerzas policiales también. Ahora con el estado de emergencia implementado por el gobierno, también hay ciertas brechas en cuanto que tareas o qué poderes tienen las fuerzas policiales, la Policía Nacional. Y bueno, todavía queda un poco, no queda muy claro cuáles son esas tareas y cuáles son estos poderes, por lo que también, y bueno, históricamente también ha sido una fuente importante de corrupción. Y bueno, y las empresas también, pues al operar en un entorno, en donde la corrupción ha estado muy arraigada durante muchos años, es importante también evaluar cuáles son los riesgos de operar en un entorno así. Usualmente ese tipo de riesgos y esta identificación de riesgos está muy focalizada a empresas un poco extranjeras que no saben el entorno, pero también a empresas locales, empresas hondureñas operando en ese entorno. También es importante identificar y cómo mitigar y manejar este tipo de riesgos. Y una de las prácticas que está ganando popularidad hoy en día en Honduras no está regularizado como en otros países, pero son los criterios ESG, por sus en inglés, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y en este caso, y al hablar de corrupción, los criterios de gobernanza son los más ad hoc en cuanto a qué ver cuando operamos un entorno donde la corrupción está muy arraigada. Y bueno, las empresas que tienen prácticas sólidas de gobierno corporativo y ética empresarial son las menos propensas a estar involucradas, digamos, en actos de corrupción cuando se trata con el sector público, más que todo en contrataciones públicas, y también tienen menos riesgos de tanto enfrentar sanciones o multas por malas prácticas, o también en cuestiones reputacionales de cómo se ve la imagen de la compañía si se ve implicado en ciertos actos de corrupción. Entonces, por eso es importante hacerse parte integral del entorno donde operan. El compliance o el cumplimiento normativo en este caso, bueno, que es el que se refiere a este conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que implementan las organizaciones para la identificación y clasificación de estos riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, toma más importancia. Pese a que estamos viendo y a diferencia del gobierno anterior, pese a que estamos viendo que este gobierno está llevando la lucha anticorrupción un poco más arriba en su agenda, también es importante mantener este cumplimiento normativo
sobre todo en cuanto a transparencia, que tiene que estar presente en todos los procesos, principalmente en aquellos en los que habría lugar para actos de corrupción, como mencionó al principio de esta diapositiva. Creo que de acuerdo con esta lucha anticorrupción y de cómo el gobierno está respondiendo y cómo la está manejando, creo que es importante también identificar que ahora, pese a que la respuesta del gobierno es un poco más activa, la corrupción, la impunidad, ciertas prácticas continúan muy arraigadas en el sistema público y creo que todavía es muy pronto, como mencioné al principio, todavía es muy pronto para identificar si habrán cambios sustanciales, pero por el panorama que estamos viendo un poco desde afuera también y comparando un poco con la región centroamericana, creo que es importante identificar que, bueno, en Honduras sí es uno de los principales problemas. En países vecinos estamos viendo cómo la corrupción, la falta de independencia judicial está llevando a, por ejemplo, a sanciones internacionales, sobre todo en Guatemala y en El Salvador, de socios principales como son Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de Honduras, con el gobierno anterior, vimos que hubo ciertas sanciones internacionales que no llegó a afectar las relaciones comerciales. Sin embargo, sí obviamente que haya esta imposición de sanciones desde afuera, sí afectan la inversión extranjera y este sentimiento positivo de inversión. Bueno, en este caso todavía no, en este gobierno no hemos visto estas tendencias. Sin embargo, sí creo que será importante y crucial para la actual administración cómo será este manejo y viendo un poco, como menciono, viendo un poco a los vecinos, qué es lo que están haciendo. En la lucha anticorrupción, Honduras, digamos, está llevando un poco hablando del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Honduras está llevando un poco, digamos, la delantera. Sin embargo, hace falta todavía mucho trabajo, sobre todo voluntad política genuina de parte del gobierno para de verdad combatir la corrupción, ya sea de este gobierno, de sus propios funcionarios como de otros. Y algo que no estamos viendo, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua tampoco. Y creo que es una oportunidad para el país, para Honduras, para, digamos, demostrar un poco y intentar, mientras erradica y combata la corrupción, mejorar también estas relaciones con socios claves, sobre todo con Estados Unidos, dado que para Estados Unidos el combate a la corrupción en Centroamérica es de las principales, digamos, de las principales componentes de su política exterior, sobre todo en el Triángulo Norte, más que todo por la migración y cómo esto ha llegado a afectar tanto, digamos, las fronteras de Estados Unidos y esta preocupación seguirá muy en primera fila tanto para Estados Unidos como para otros socios y para otros países que también están interesados en que en Honduras se combata la corrupción genuinamente, por lo que bueno, esperamos un poco desde el lado de análisis de cómo vemos el país. Sí hay un cambio en cuanto a esta voluntad política, sin embargo, todavía hace falta trabajarlo más bueno, esperamos también que el mecanismo, que la CICIG llegue a generar cambios sustanciales y tangibles, no solo en papel, no solo en que quede en el acuerdo que firmarán ambas partes, sino que también en la práctica esto se vea reforzado por acciones, tanto por ejemplo acciones legislativas como acciones tanto que provienen del Ejecutivo, como también dentro del sistema judicial y lograr que estos riesgos que existen se puedan disminuir. Pero mientras tanto sí será muy importante identificarlos y ver en qué manera se puede mitigar estas problemáticas. Y bueno, con eso dejo mi presentación. Abro el espacio de preguntas y respuestas o cualquier comentario que puedan tener
sobre el estado de corrupción del país o sobre lo que se viene o sobre lo que estamos viendo desde afuera. Muchísimas gracias, Valeria. Tenemos una pregunta. En Guatemala, la CICIG fue expulsada por el gobierno anterior, ya que habían muchas sospechas de que las investigaciones de todos los casos estaban sesgadas, dirigidas a las empresas de tendencia derecha. El director de la CICIG era de tendencia de izquierda. ¿Estarán tomando en cuenta todos estos problemas que ocurrieron en Guatemala para que no se repitan en Honduras? Sí, yo creo que será un paso muy importante, considerando sobre todo que en los primeros años de la CICIG en Guatemala se realizaron cambios, digamos, investigaciones muy relevantes en cuanto a quienes eran investigados. En los primeros años no se veían estos sesgos que al final, digamos, sí. Y bueno, creo que dado que la ONU es la encargada de mitigar o de evaluar cuáles serán las principales, digamos, cuestiones en cómo realizar esta instalación, probablemente sí estarán tomando en cuenta y tomando como base o como ejemplo cómo se manejó en Guatemala. Guatemala ha sido un referente durante esos años antes de que el presidente Jimmy Morales no renovara el mandato. Fue un referente, se estaban realizando cambios, pero sí, y por eso menciono y creo que es importante ver quién estará a cargo del mecanismo en el país, quién será su equipo de trabajo. Todavía no, como mencioné, todavía no, eso no está muy claro, pero considerando que bueno, Iván Velázquez, que era quien estaba a cargo de la CICIG en Guatemala, al final sí se veía un poco esto sesgo. Creo que es probable que en este caso se realicen más filtros para la elección del quien estará viendo y liderando esta misión. Así que probablemente también eso lleve que se largue un poco más el proceso de instalación, dado que si en verdad quieren, digamos, esta voluntad política, más que todo como de la ONU, de en verdad generar cambio, es probable que tome más tiempo para elegir quién será el que estará a cargo. Pero sí, en corto sí, y creo que Guatemala en los primeros años es un buen ejemplo de cómo un mecanismo independiente internacional que opera localmente, cuáles serán sus principales tareas. Creo que será muy importante también ver ese si sigue en Guatemala sus primeros años. Gracias, Valeria. ¿Qué pasaría si no se lograra instalar la CICIG en Honduras? ¿Qué percepción tendrían los países y la inversión extranjera? Yo creo que al principio sí quedará mucho en la narrativa de lo que ha dicho el actual gobierno desde que tomó posesión. Lo ha mantenido muy arriba en su agenda y creo que sí, creo que intentará en la medida de lo posible que se instale, y que en verdad, digamos, esa instalación sea lo más eficiente posible en cuestión de tiempo, de cómo se realiza esa instalación. Pero sin embargo, si esto no sucede, creo que será un retroceso importante en cuanto a la agenda de Castro. Y vuelvo a lo mismo, creo que también está muy relacionado en cómo, por ejemplo, cómo Estados Unidos reaccionaría si al final si la CICIG no se implementa, y creo que afectará, digamos, quizás no tangiblemente o sustancialmente a la inversión extranjera, pero sí será como un retroceso y volviendo años atrás a cómo está la corrupción arraigada. Creo que será importante tanto para el gobierno como para la misión de la ONU que llegará al país en los próximos días, evaluar desde muy a fondo cuáles son las principales reformas que es necesario y cuáles son los principales cambios a hacer. Sin embargo, sí, más que todo afectará este sentimiento que tenga el inversionista, si está viendo a Honduras, por ejemplo, como país destino de inversión. Afectará en que el gobierno llegó prometiendo que se iba a combatir la corrupción, que iban a instalar un mecanismo independiente, y si esto no sucede, afectará sobre todo a este sentimiento y probablemente
y probablemente también, digamos, los flujos de inversión no se vean tan afectados, pero sí tendrá cierto impacto. Y sobre todo, y quizás viendo un poco las tendencias de inversión que estamos viendo hacia Centroamérica, creo que es muy importante y creo que es clave que el gobierno o que esta lucha anticorrupción sea genuina. Hay unas tendencias de nearshoring, que es básicamente compañías estadounidenses mueven sus operaciones más cerca geográficamente. Bueno, estas tendencias también son una oportunidad para la inversión extranjera en Honduras, para el crecimiento económico, y uno de los principales factores será un poco esta lucha anticorrupción y si se puede, digamos, mejorar el entorno empresarial relacionado con prácticas de corrupción. Gracias, Valeria. ¿Qué factores considera pueden incidir a que los gobiernos locales den señales de voluntad política para la instalación de esta corte, específicamente para Nicaragua? ¿El tema de la corrupción no se aborda abiertamente en el país, considerando la represión estatal? Sí, bueno, los gobiernos de la región, esta voluntad política ha estado, digamos, inexistente en los gobiernos de la región en los últimos años. Actualmente tampoco se ve esta lucha. Como mencioné, Honduras, digamos, es el referente hoy en día, pero por ejemplo vemos el caso de Nicaragua, donde la corrupción está tan metida en la estructura política, en la estructura del sistema judicial, que es muy difícil, y ahí en Honduras no se ve claro, digamos, una mejora, y también esto se ha visto reflejado en el ambiente empresarial y en los flujos de inversión extranjera que llegan a Nicaragua. Estos han disminuido significativamente, y no solo por, digamos, las acciones que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega en cuanto a represión estatal y estas violaciones de derechos humanos, sino también porque es muy difícil operar en un país donde tú tenés que pedir permisos para operar, para sacar productos del país, para exportar esos productos. Es muy difícil, dado que la corrupción, y bueno, hablando específicamente de Nicaragua, está muy arraigada, y no hay ningún mecanismo independiente. Toda esta concentración de poder de Ortega está digamos, controla todas las instituciones, ahí no hay voluntad política. Y luego, bueno, moviéndonos un poco quizás en Costa Rica, la corrupción ha estado un poco más en la agenda de los gobiernos. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, si vemos los índices de transparencia, Costa Rica es el mejor posicionado en la región. Honduras se posiciona un poco en medio entre Guatemala y El Salvador. Sin embargo, bueno, ahora en El Salvador también estamos viendo tampoco hay una voluntad política genuina de combatir la corrupción. Se han publicado bastantes casos de corrupción del actual gobierno de Bukele, y bueno, el gobierno en El Salvador tampoco es probable que realice cambios y que esta voluntad política se traduzca en cambios significativos. Pero como menciono, Honduras y el gobierno de Castro tienen una oportunidad para ser un referente, y creo que será un mecanismo, si se llega a esta instalación, será un mecanismo muy digamos, referente en la región. No quiere decir que los demás países lo instalarán, pero sí, digamos, será visto positivamente tanto para socios claves como para inversionistas extranjeros que quisieran llegar a Centroamérica y ven la región, y bueno, y verían a Honduras como un país que está luchando para combatir la corrupción. Gracias, Valeria. Y para concluir con este ciclo de preguntas y respuestas, ¿cuáles podrían ser los mayores riesgos de no lograr avances significativos en el tema de la lucha contra la corrupción en Honduras? Bueno, los principales riesgos creo que están un poco relacionados a la reputación que tenga Honduras en el exterior. Mencionábamos un poco y hablábamos un poco de la inversión extranjera y cómo usualmente las compañías, sobre todo multinacionales, que tienen como
digamos, en sus programas de cumplimiento el tema de la corrupción. Creo que eso será lo más relevante a ver en cuanto a si esto no sucede, cuáles son los principales riesgos. Creo que es esto, un menor nivel de inversión de multinacionales. Y creo que también un poco viéndolo desde localmente será clave también ver un poco cómo el sistema judicial responde a este mecanismo si se instala, y uno de los principales riesgos creo que será también ver como flujo de investigaciones, de persecuciones judiciales. Y en cuanto a esto, creo que será muy importante también ver un poco cómo se coordinan tanto el legislativo como el judicial, como el ejecutivo. Y creo que eso también puede generar cierto riesgo político en cuanto a estabilidad. Esto no se traduce, digamos, en riesgos políticos significativos y altos. Sin embargo, sí se puede ver afectar la estabilidad del gobierno en cuanto a si hay muchos roces por ejemplo, con la Corte Suprema o con este mecanismo independiente, porque eso significaría que Estados Unidos, que pese a que no está como muy involucrado en la instalación, pero sí la ONU, también será como importante ver cómo fluye esta coordinación. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, creo que sí también uno de los principales riesgos, y como menciono, aparte de la reputación del país en el exterior, también va a ser qué tanto o cómo puede responder el gobierno así no se instala la CICIG. Al final es un poco también parte de la agenda. Sin embargo, creo que también ha tomado mucha más importancia, tanto local, pero también internacionalmente. Y creo que esto un poco en foros internacionales también se verá reflejado en el sentido de que el gobierno ha estado en plataformas internacionales, ha estado promoviendo esta instalación, y creo que también puede llegar a afectar, digamos, un poco a cómo se ve la administración de Castro en el exterior. Muchas gracias, Valeria. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Les agradecemos nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado, en especial a Control Rex, que hizo posible que realizáramos el evento, y a Valeria por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsor Club, miembros Platino, Consortium, Diunsa, Dole, Ficosa y Security SIS, miembros Oro, Cargill, KPMG y UNO, miembros Plata, Kimberly Clark. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros webinars y conferencias en línea. De igual manera, les enviaremos a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros eventos. Sin más, damos por concluido el webinar. Les reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.